Recientemente, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, así como la ampliación a 2 días de descanso para los trabajadores. La iniciativa ha causado expectativa entre los empresarios y trabajadores, quienes observan beneficios y desafíos para la planta productiva. Una reducción de las horas de la jornada laboral y un día más de descanso para los trabajadores implicaría contar con más tiempo para estar con sus familias, menos estrés laboral y realizar actividades personales. A su vez, para el sector empresarial, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, significará reestructurar los procesos de producción y de los comercios, además de hacer nuevas contrataciones para poder cumplir con horarios diurnos, mixtos y nocturnos, lo que puede resultar en mayores costos de la producción. Los ajustes a la baja de las jornadas de trabajo son una tendencia mundial. En América Latina, en Brasil, Chile y Colombia lo han hecho de forma gradual, sectorizada y progresiva. ¿Qué tan viable es que en México se pueda realizar una baja en la duración y distribución del tiempo de trabajo? ¿Qué retos y compromisos de los trabajadores se necesitan para mantener la productividad nacional? En Diálogos en Confianza, acompáñanos para conocer más de esta propuesta que intenta modernizar nuestras regulaciones laborales. Les damos la bienvenida a nuestra señal de televisión en el 11. Gracias por acompañarnos en este jueves de Sociedad de Diálogos en Confianza. El tema mismo, salario por menos horas de trabajo, es la pregunta que sometemos a su consideración. Platicábamos previamente en redes con nuestros invitados, ya los conocerán. Le damos la bienvenida a Jimena Raya y Lía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y también pendiente de su comunicación, Diana Laura. Buenos días. Hola Lupita, muy buenos días a todas las personas que ya estaban conectadas con nosotros en las redes sociales y a las personas que ya nos están viendo por la señal de televisión. Les invito a que sigan participando justo en nuestras redes, a que se conecten con nosotros, que nos digan, ustedes son más productivos y trabajan menos horas, cómo piensan que les podría afectar o beneficiar esta reforma de la que vamos a estar hablando. Si tienen ustedes alguna empresa, si son empleadores, qué preguntas creen para nuestros especialistas sobre cómo les podría afectar o no. Y la verdad, todas las dudas que tengan, ya saben que aquí estamos muy pendientes en Facebook, en YouTube y en el Centro de Contacto con la Audiencia, en el 55 51 66 40 00, para que nos marquen y nos digan todo lo que ustedes quieran decir sobre menos horas de trabajo, pero el mismo salario. Y por supuesto les agradecemos que ya están conectados en las redes desde hace un rato y que bajen nuestra aplicación 11+. Muchas personas nos siguen a través de ella porque además pueden checar los programas que previamente se han hecho a lo largo de la semana en Diálogos, y toda la programación del 11 ya está disponible. Nuestros invitados se los presento en televisión, en redes ya conversábamos previamente. Nos acompaña Stephanie Simón. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Stephanie es experta en capital humano. Está con nosotros esta mañana también el doctor Federico Jesús Novelo Urdanibia. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto, experto en economía política por la Universidad Autónoma Metropolitana y docente también en posgrado y especialidades de la misma institución. Y el doctor Octavio Gascón. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti, especialista en salud mental y ocupacional. Platicábamos ya previamente sobre esta intención que hay de modificar la Ley Federal del Trabajo en uno de sus apartados para disminuir la jornada laboral. Actualmente la ley prescribe 48 horas de trabajo por un día de descanso, y la iniciativa, que ya se aprobó en una de las comisiones, dice que podrían ser 40 horas de trabajo y 2 días de descanso. ¿Cómo les caerían esos 2 días de descanso? ¿Qué harían con ese tiempo? ¿Realmente se mejora la productividad? Y bueno, estamos en ese tema, estamos en ese tenor analizando con nuestros invitados, y lo que nos decía Octavio previamente ya en nuestra transmisión en redes es que pues está la discusión ahí abierta en el Congreso. Obviamente se aprobó en una de las comisiones, pero todavía no es una ley. Hay un camino legislativo que tiene que seguir. Pero bueno, ahí está la discusión. Se espera que quizás en este periodo de sesiones, donde tendría que
decidirse finalmente si se queda en 40 horas por 2 días de descanso. Y para ello, nos decías, Octavio, hay un comité que es el que se está encargando de analizar el curso de esta iniciativa. Sí, así es. No se llegó a una conclusión el año pasado y por eso nos fuimos como a tiempos extras, ¿no? Ajá. En diciembre se armó un comité formado, platicábamos, por gobiernos, representantes de las empresas, representantes de la población trabajadora, para que justamente puedan coadyuvar a la toma de decisiones en el Pleno. En teoría tenemos que estar tomando una decisión, bueno, hablo como país, estaríamos tomando una decisión en marzo precisamente en torno a esto. Parece ser que realmente no es que estemos en contra de la reforma. Ha habido personas que se han declarado en contra de la reforma, si me lo preguntan, con una muy mala elección de palabras al respecto, ¿no? Más bien, parece que todos estamos a favor. La discusión es en torno a la naturaleza en la que se va a dar el cambio. Si va a ser un cambio que haremos de un momento a otro o si va a ser un cambio sectorizado y gradual. Probablemente eso segundo vaya a ser por la naturaleza justamente de las empresas en México. O sea, México está soportado por pymes y empleo informal, de tal manera que estas modificaciones, bueno, además de implicar en cálculos relacionados con seguridad social, etcétera, primas, no olvidemos que sí ha habido un importante incremento en la compensación total en los últimos años. De 7 años para acá, el salario mínimo ha incrementado en 100%. No obstante, ese incremento no necesariamente ha sido suficiente para precisamente contener este fenómeno de las empresas zombies, que están viviendo de pagar únicamente sus deudas, ¿no? O sea, y sobrevive la empresa y ahí existe, pero realmente es rentable porque existe, pero sus márgenes no son suficientes para generar. Entonces, si no hay crecimiento, ¿quién va a invertir? Definitivamente creo que el tema de la reducción de la jornada de trabajo lo que va a hacer es que permite que también las personas estén expuestas al mercado y puedan adquirir bienes, que haya una inversión en el material y que no todo se quede precisamente en transportes, al trabajo todos los días, en derroche que se hace para trabajar. Entonces se buscaría también, y no sé si se ha pensado de esta manera, prolongación de tiempo, pero si la gente tiene más tiempo para gastar, tiene más tiempo para disfrutar a su familia, esto implica un mayor poder adquisitivo de esta fibra social que paradójicamente va a generar también clientes para las empresas. Entonces hay un valor, es algo que va a pasar seguramente a mediano o largo plazo. No va a suceder que mañana en la mañana, después de la reforma, ya todas las personas saben qué hacer con ese tiempo libre. Exacto. Pero definitivamente es algo que sí vamos a ver en el mediano plazo. Entonces, la discusión de los empresarios de si esto va a implicar gastos, voy a tener que contratar más gente, capacitar más, la gente va a tener menos dinero, pues es que en realidad a mediano o largo plazo la gente va a poder disponer de mayor tiempo, incluso para pensar mejor sus finanzas. ¿Y quién se tiene que preparar primero para este cambio, Stephanie? Pues yo creo que es un cambio mutuo, que tanto colaboradores como empresarios tienen que abrir los espacios para que esto fluya. Sí es cierto que muchas veces estamos acostumbrados a trabajar tantas horas y de repente te quitan una parte del trabajo y dices, ¿qué pasó? ¿Qué hago con esto? Estás neurológicamente, estás produciendo un montón de hormonas y un montón de químicos que te invitan a querer seguir ocupado. Entonces vas a buscar inicialmente todas estas actividades para poder soportar estas horas, ¿no? Pues decía que hay una parte de un desarrollo socioemocional que tenemos que hacer para poder hacer esta transición de tú como colaborador aprender a estar en estos espacios, a disfrutar estos nuevos espacios y a aprovecharlos con tu familia en el shopping para generar mayor economía, y los empresarios en que cambiemos procesos para que seamos mucho más productivos en estos tiempos y no implique mayores costos de contratación de nuevas personas, por ejemplo, para cubrir estas horas que no estás trabajando, sino cómo hacemos para que estas horas realmente sean productivas con el personal que tenemos. Obviamente esto va a impactar de diferentes giros que necesitas, una hotelería, pues necesitas cubrir, ¿no? Ciertas cosas, pero yo creo que este cambio gradual sí nos va a ayudar a que ambos cambiemos estas perspectivas y generemos una mayor economía, tanto para el sector informal como para el formal. Claro, nos hablabas tú, Federico, en las redes sociales, 57% de la fuerza laboral en nuestro país pues está ocupada en actividades informales, se dedica a cualquier otra actividad que no tiene que ver con una presencia en una oficina, y entonces para ellos no es esta ley.
la ley está enfocada a otro sector de la población. ¿Cuál es este sector de la población? El formal, es decir, históricamente quien ha puesto, no es el caso actual, quien ha puesto el ejemplo de reformas de carácter progresivo ha sido el Estado, y en beneficio de sus trabajadores, en una combinación de relaciones laborales corporativas, eran principalmente, inicialmente, los trabajadores al servicio del Estado, o los sindicatos muy grandes que tenían que ver con ferrocarriles, que tenían que ver con petróleo, que es un centro de corrupción inmanejable desde el punto de vista de la relación obrero-patronal. Es decir, el sindicato es un contratista del propio Pemex para obras y para determinado tipo de actividades. Aquí el problema clave son las resistencias a las que se refirió Octavio. En enero, Oxfam se coló en Davos para poner una realidad a la vista del mundo. Los 14,000 millonarios mexicanos que se llevan mucho más de la mitad del ingreso nacional. El primero de ellos, Carlos Slim, tiene una riqueza que suma más que la de los 13 que le siguen, juntos, y equivale al acceso al ingreso que tiene la mitad más pobre de la población. Este carácter procesal del que hablaba Stephanie tiene que empezar por las grandes empresas y hacerlo así. No es algo que tenga que seguir ningún proceso. Es una desgracia, como se planteaba, que Slim mismo, que no sabemos cuántas horas trabaja, ni siquiera si trabaja, es el primero en oponerse a esta reforma. Es increíble cómo la distribución del ingreso tiene un carácter tan regresivo en México que incluso en momentos como los de la fijación que propone Alberto Pani en 1921 para establecer el impuesto sobre la renta, se vuelva durante el cardenismo regresivo. Es decir, del peso que recibe el Estado como impuestos, 77% lo da el trabajo y el resto lo dan las empresas. Entonces, hay empresas que no van a poder con esta reforma simplemente porque, se mencionaba, el 94% de los establecimientos en México son de pequeños a micros, dominando los micros. Y todos los días nacen y mueren cientos de empresas en México por inviabilidad. Si a eso le sumamos cómo leyó el gobierno mexicano el proceso inflacionario en curso, lo leyó exactamente igual que el sistema de la Reserva Federal estadounidense y dijo, subiendo la tasa de interés, se acaba la inflación. Bueno, sí, yo puedo enseñarle a un animal doméstico a no comer y me voy a ahorrar las croquetas y infortunadamente se va a morir porque no puede acostumbrarse a esa nueva regla. Secar a la economía como se está haciendo con la elevación de la tasa de interés tiene que ver con una obsesión presidencial. Tú recordarás, tan involucrada como estás en los medios, que muchos medios dijeron, si López Obrador llega a la presidencia, el dólar va a costar 30 pesos. Eso le preocupó tanto al presidente que, pasándose por encima, no se dice así, pero así es, Encima. de la autonomía del Banco Central, ha instruido a una elevación de la tasa de interés 600 puntos base por encima del movimiento de la tasa de interés del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si lo ves, es como un espejo, líneas paralelas, pero 6 puntos porcentuales arriba. ¿Qué significa eso? La inviabilidad. Los trabajadores tienen un ingreso que se come la inflación, que tienen que recurrir con muy poca cultura financiera a instrumentos de financiamiento del consumo como las tarjetas de crédito, y tenemos casos de tarjetas de crédito
que te cobran la tasa de interés activa de 75%, con Sí, la claro. recomendación de que cubras el mínimo. Cuando cubres el mínimo, en realidad ni siquiera sirves a esa deuda y sigues encadenado. Una de las personas más corruptas en el escenario de estos ricos, que ojo, a todos los ha construido el Estado mexicano, todos son hijos de concesiones. Dice Slim que Telmex ya no le sirve, pero le sirvió muchísimo cuando se la dieron en calidad de monopolio. Bueno, ahora de lo que se trata precisamente es de que si se implementa esta reforma, pues el salario no se toque, que se mantenga esa parte del salario. Vamos a ver, como Porque eso está en la decíamos, Constitución, ¿eh? exactamente, eso ya está prescrito y está previsto dentro de la misma ley. Vamos a escuchar ahora a Ana Paula Méndez Salcedo. Ella es directora de Estrategia de Negocio y Gestión de Talento, que nos habla precisamente sobre esta iniciativa de reducir la jornada laboral. Escuchamos y regresamos a Diálogos. Es una iniciativa, una reforma que desde el ámbito empresarial está bien recibida, en el estricto sentido de la palabra, bien recibida porque se busca el beneficio del colaborador, mejorar las condiciones de vida o la calidad de vida de los colaboradores. Sin embargo, también se ven como ciertas trabas para poder emprenderla o aplicarla, implementarla de una forma muy natural o secuencial. Y pues creo que siguiendo algunas experiencias en otros países, pues la recomendación es hacer una implementación paulatina con cierta, pues llevarla en un lapso de 3 a 5 años, que no sea un cambio de un día para otro. Creo que es un reto bastante, pues de alto impacto para las empresas, sobre todo para las micros y medianas empresas, pues que tendrán que hacer inversiones distintas, no solamente en el bienestar del colaborador, sino también en inversiones en tecnología, en diferentes elementos que le permitan pues propiciar un entorno productivo a las empresas. Entonces, creo que esto, aunado a otras reformas o a otras iniciativas que se han venido implementando, como el incremento al salario mínimo o incluso el aumento de las vacaciones que eran necesarias también, pues bueno, son cosas que han venido incidiendo favorablemente en los colaboradores, pero creo que también a las empresas pues no todo el tiempo son elementos que pueden absorber o asumir de manera natural, ¿no? Creo que la implementación para grandes empresas pudiera percibirse que es más fácil o están mejor preparadas para una implementación o una adopción de la reducción de la jornada. Sí creo que hay mejores condiciones en estas grandes empresas, ¿no? Incluso en la parte internacional o empresas internacionales, transnacionales, pues es más fácil, tienen mayores recursos, tienen mejores condiciones muchas veces para atraer talento y para retenerlo. Creo que pudieran estar mejor preparadas. También considero que hay empresas que han venido gestionando ciertas pues iniciativas o proyectos que les van a permitir irse adaptando o adecuando si esto procediera, ¿no? No creo que sea tan fácil la implementación. Las microempresas deberíamos de estar volteando a buscar desarrollar las habilidades del talento, en dotarles del salario emocional, de dotarles de otros beneficios que no necesariamente vienen por el incremento de un salario aunado a una reducción de jornada. Y en función de la productividad, pues más bien hay que mejorar. La productividad tiene que ver también con procesos, tiene que ver con estas habilidades técnicas del talento, y creo que el tecnificarlas o adoptar toda la digitalización y todos los avances tecnológicos, pues va a permitir que poco a poco vayamos también adoptando esa productividad o incrementando esa productividad que en México la necesitamos y que no necesariamente estamos acostumbrados todos a ser productivos en el día a día. Pues ahí está la postura que nos compartía hace unos momentos Ana Paula. Ella coincide, ¿no? Nos decía Octavio, este cambio tiene que ser sectorizado y gradual. Ella habla de 3 a 5 años y ese es el meollo del asunto, porque una vez que esta ley, si se llega a aprobar, se publica ya en el Diario Oficial de la Federación,
pues tendrá una aplicación de que no les va a permitir quizá a muchas empresas estar listas y a la orden para poder implementarlas. Entonces, es un tema que involucra tanto a empresarios como a los empleados en este caso. Y bueno, ¿cómo es que esta reducción de una jornada laboral de 2 horas puede impactar también al sector productivo que tenemos como país? Sí, es un tema justamente de varias aristas. Creo que esto comienza con declaraciones que han hecho los empresarios en la misma formación de la comisión sobre lo que les va a implicar a las empresas. La principal aseveración que hacen es que implicar costos de capacitación de las personas en esos turnos, etcétera, ¿no? Y que ese incremento de costos no va a ser sostenible para las empresas. Pero hay que tener mucho ojo acá en cómo se calculan esos costos, porque una empresa en sí misma ya tiene que ser rentable. Probablemente lo que va a implicar es un sacrificio en el margen de ganancias. Y sí, muy factiblemente va a tener que haber un sacrificio de ganancias del margen por las empresas durante un periodo de tiempo. Pero, y es lo que decía hace un momento, pues indirectamente, al impactar positivamente y empoderar a la base de la población, esto permita que haya nuevos clientes en el mercado, precisamente. Entonces, no estamos bien, esto viene de una clara revolución normativa en México relacionada con el bienestar. No obstante, me parece que todavía muchas empresas mexicanas acarrean esta filosofía del no cumplimiento normativo porque me cuesta. Entonces, si el bienestar me va a costar, entonces, ¿cuál es el sentido de tenerlo? Como si el bienestar lo pudiéramos catalogar como un mal para las organizaciones, ¿no? Insisto, es una práctica tayloriana, es un pensamiento de verdad de los años 30. O sea, ojalá dijera yo de los 90, es de los 30 esto. Entonces, se han liberado muchas normativas como la del teletrabajo, la 37, que sencillamente las organizaciones han decidido, ¿sabes qué? Un riesgo psicosocial evidente, que son los tiempos de transporte en las ciudades ya las grandes ciudades del país, Monterrey, Guadalajara, aquí. Tenemos problemas de tráfico evidentes, ¿no? Como yo creo que nadie es ciego a ello. Y las organizaciones de cualquier manera se suban a decir, bueno, claramente la gente ha demostrado que el teletrabajo puede resultar también bastante productivo, pero como no quiero cumplir con la normativa, como no quiero invertir en este tipo, invertir en esto, entonces, ¿cómo le hago para no cubrirlo? Vengan entonces a la oficina 3 veces para que no cumplamos la definición de teletrabajo y entonces ya no nos metemos en ese problema. O sea, es toda una cultura colectiva organizacional del hay que hacer lo que sea para no cubrir normativas, ¿no? Y este tema de la reforma, claro, ya hay una maquinaria por parte de algunas organizaciones de cómo le hacemos para nosotros sí seguir en esta modalidad. Lo mismo pasó con el outsourcing. Ha habido muchas formas, desgraciadamente el mexicano de repente somos bastante creativos para ver cómo podemos eludir esta reforma, donde claramente estas reformas, uno dice es que son para afectar a las organizaciones, claro, desde una perspectiva capitalista, si quieres verlo así. Pero definitivamente, estas son prácticas buenas que a nivel global hay bastantes estudios probatorios de su efectividad. Incluso en Reino Unido, estaba leyendo recientemente, no son 5 días de trabajo, ya son 4. Son 4. Y hay un 80% de aceptación, tanto las empresas como los trabajadores, y la productividad no ha tenido que ver. Me dirán quizá quienes nos ven, pues es que Reino Unido es otro tipo de economía, pero cuando hay un caso de éxito, ¿por qué no se puede aplicar, ¿no? en un país como el nuestro? Ahora, bueno, pues esta es la parte que tiene que ver con la ley en general, pero habrá empresas que sí la puedan aplicar y otras que no. ¿Cuáles sí la podrían aplicar? ¿De qué sectores, por ejemplo, sí se podrían aplicar estas medidas de reducción de la jornada laboral? Retomando un poco lo que decía Octavio, aquí es bien importante que hablaba un poquito del sacrificio de las empresas en su utilidad para poder implementar estas normatividades. Pero también creo que el gobierno tiene que apoyar la transición, porque muchas de las pymes, específicamente ese sector, muchas veces sus utilidades son bajas. Entonces, si estás sacrificando la utilidad para poder implementar esa normatividad, pues te va a pegar mucho en el sentido que vas a tener que cerrar tu empresa. Entonces, tiene que haber un apoyo del gobierno para hacer esta transición para las pymes sobre todo. ¿No? Yo creo que eso es económico, ¿te refieres? Sí, o sea, ya sea en disminución de impuestos,
no sé, ahí sí Es controversial. es muy controversial y es muy amplio para meternos un poco en ese detalle, pero sí en esta transición creo que es importante. Y Oye, o dime. quizá empezando por escucharlos, perdóname que te Sí, no, interrumpa, porque nos decías, Octavio, que dentro del comité que se formó en diciembre precisamente para analizar los alcances de esta ley, no están representadas las pequeñas y medianas empresas, No que formalmente. son la mayoría de las empresas en Mexicanas. este país, que tienen desde 1 hasta 5 trabajadores y que son las que le dan pues precisamente la posibilidad de tener ingresos a un buen número de mexicanos. Regresamos con el tema, vamos a la pausa y volvemos a Diálogos. La propuesta para reducir la jornada laboral a 40 horas en México no prevé una disminución en el salario de los trabajadores. Trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. A veces es rolado, puede que entre un poco más temprano, un poquito más tarde, pero siempre el cierre es a las 6. Mis descansos serían de lunes a viernes, puede ser igual rotativo, puede que descanse un martes, un jueves, pero nunca va a ser siempre fijo. Todos los días estamos sí de pie. Me gustaría que estuviéramos sentados por lo menos 1 hora, ya que es pesado, y también como la atención al cliente, siempre tener como esa sonrisa, tener esa productividad, ser en esa parte proactivo, sí es pesado porque en el trabajo te lo piden. Si había escuchado lo de la reforma de descansar 2 días, ojalá se aplicara, porque pues la verdad, uno que trabaja 6 días, pues sí es pesado. Todos los meses nos capacitan, pero te digo, si fuera un poquito más la carga de trabajo, no siento que fuera justo. Digo, si ya están aplicando esta ley para descansar 2 días y cargarnos más de trabajo, no sería pues nada justo. Sí me gustaría por lo menos descansar 2 días para disfrutar también de mi familia, de mis amigos, hacer otras actividades, ya que con un día no me basta. Creo que seríamos mejor, más productivos, ya que pues en nuestro día a día sí he visto a varios compañeros cansados, no los he visto con el mismo ánimo, pues la verdad, descansando 2 días, hasta lo hemos visto en algunas veces que tenemos como un descanso y después vacaciones, lo pedimos así, llegamos hasta con más energía, llegamos como más limpios, no sé cómo decirlo, como más descansados, hasta se siente un aura más, como con más armonía, se podría decir, algo así. No. Muchas gracias por seguir con nosotros y muchas gracias a este joven que nos dio esta entrevista, que nos estaba diciendo justo para él qué implica trabajar 6 días a la semana, y es lo que hemos estado hablando el día de hoy con nuestros especialistas y lo que ustedes nos han dicho en nuestras redes sociales y lo que nos han preguntado, que ahorita le voy a dar lectura, agradecerles por estar conectados, que se sigan conectando y compartiendo el programa, que sigan descargando la aplicación de 11 Más y marcándonos al 55 51 66 40 00 con todas las dudas, preguntas, comentarios que tengan al respecto de este tema. Les voy a dar lectura para que a ver si le podemos ayudar a contestar algunas dudas que nos ha dado el público. Nos pregunta AR: ¿las personas que trabajan mediante contrato individual de trabajo no serán beneficiados con esta reforma? Si le podemos contestar así rapidito. Sí, Pues sí, se van a sí se van a ver afectados adversamente. Ok. Perfecto. No hay un contrato colectivo, no hay más que esta función de freelance que va a ser a destajo, va a continuar siendo las 8 horas o más extras. Muchas gracias. Cas nos comenta: a mí me gustaría más que nos dieran un día al mes para que podamos hacer trámites que no se pueden hacer porque siempre estamos trabajando. Esta parte de que no te puedes tomar ni un día y todos los trámites también son de entre semana, también creo que es un poco complicado. Nos dice Israel Romo Díaz: en mi caso, desde la pandemia trabajo en casa, que sea en línea, y me permite ahorrar tiempo, dinero, traslado, etcétera. Es una buena reforma y yo firmo por ella. Justo con ese tema de Israel, varias personas nos han comentado sobre el tema de la pandemia. Por ejemplo, Dolores Mesa también nos dice: muy buen día, es muy importante considerar el respeto al horario laboral, ya que con la pandemia y el home office muchas empresas han incrementado y se debe planificar muy bien esta reducción para no afectar ni a las empresas ni a los trabajadores.
Y también más o menos con respecto a este tema, nos dice también AR Madaki. Si conceden los 2 días de descanso, es importante que las empresas y los patrones respeten el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, porque muchos patrones siguen solicitando trabajo desde WhatsApp, correo o teléfono. ¿Qué podríamos decir respecto como a estos comentarios que es nos real? están dando? Que es real, que lo no nos dejan en hacemos. paz. Y que no deben hacerlo normativamente. Bueno, está la ley, la normativa de 037, justamente la del trabajo, y la 035 para los factores de riesgo psicosocial. Y yo creo que, por ejemplo, hablaban un poco de la iniciativa de cómo hacer progresivamente, si se llega a aprobar esta legislación. Y es lo mismo que con la NOM 035. En octubre del 2018 salió la normativa y las empresas les costó, entre que se cruzó pandemia, entre que no sabían cómo implementar esta normativa, ¿no? Donde entender que el bienestar del colaborador es una inversión. Si una persona está bien, va a ser más productiva, va a tener mejor desempeño, va a atender mejor a tu cliente. Entonces, es una inversión que estamos haciendo a través de una norma, ¿no? Pero nos costó un proceso de adaptación llegar a eso. Como decía Octavio también, la ley 037, mucho saber cómo le hago para no cumplir la normativa. Cuando comencemos a entender que hay ciertas normativas que nos van a ayudar a estar mejor, y como colaborador también viene un poco de aprender a poner estos límites sanos, ¿no? De decir, oye, sí puedo hacer esto ahorita y esto no, y ir educando. Y yo creo que les puedo hablar de experiencia personal, que pues en mi ánimo de también, oye, me van a correr, ¿no? Cuando era empleada, me van a correr si no le contesto a mi jefe cuando me manda el mensaje a las 5:30 de la mañana porque el señor se levanta a esa hora y me mandaba mensaje a las 5 de la mañana y yo le quería contestar a esa hora porque, pues, ¿cómo? Me va a correr, ¿no? Entonces, también perder un poquito de acuerdos claros. Yo creo que siempre esta comunicación asertiva y fortalecer estas habilidades socioemocionales, como les comentaba, dentro de las organizaciones, de poder tener una comunicación abierta, de poder establecer estos límites sanos, de poder tener acuerdos de cuándo sí me puedes mandar un mensaje o no, o si me lo mandas no esperes que te contesten fuera de horarios, porque entendemos que todos tenemos horarios diferentes. Claro. Entonces, yo creo que sí es posible, mientras se sientan las bases claras dentro de las organizaciones y los colaboradores también perdamos un poco el miedo a levantar la voz desde un lugar sano. Sí. Bien. Muchas gracias. Nos dice Cascas, yo recibía un pago extra como una compensación por laborar 2 horas más. Tengo compañeros que han renunciado a esa compensación y laboran 7 horas diarias. Pregunto, ¿qué pasaría con nuestra compensación, ya que yo no estoy renunciando a mis horas de trabajo? Según yo, pues no tiene... O sea, es una regularización relación, ¿no? que resulta homogénea para cualquier organización. Pero es unilateral. Justo, si hay de repente algún acuerdo que el colaborador tiene con el patrón, que es precisamente lo que comentaban hace un momento, esto depende si existe o no un contrato colectivo. De no haberlo, pues en realidad, desde la etérea, cualquier forma de decisión que puedas tomar, o sea, sí va a resultar ventajosa para el empleador, ¿no? Y eso es en realidad, no me gusta decirlo, pero es un poco la consecuencia del negocio informal, precisamente. Federico, querías comentar. Bueno, yo quería comentar una cuestión que sugirió Stephanie y que simplemente es muy a contracorriente. Es decir, cuando Trump baja el impuesto corporativo del 31% al 21% y se vuelve el más bajo de la OCDE, no faltaron voces empresariales en México que dijeron: tendríamos que ser igual de competitivos y tener este tipo de disminución fiscal. Bueno, aquí tenemos un problema gravísimo de elusión y de evasión fiscal, y los empresarios que pagan impuestos son juzgados por otros empresarios como carentes de algún buen número de neuronas. Es un deporte la evasión. Sí. Y México es el país de la OCDE con la menor base fiscal. Y tenemos países con desarrollo similar que tienen una base fiscal mayor. La base fiscal es que representa la tributación como parte de los del ingreso nacional. Bueno, yo estoy muy ansioso de que llegue el día de mañana y ver si con la carga que deja este gobierno en términos de gasto social, más el otro gasto social que se requiere, porque este gobierno está reprobado en salud, está reprobado en educación y está reprobado en seguridad. Los 3 pilares de el
quid pro quo entre el gobernante y el gobernado. Y se requiere realmente un incremento extraordinario del gasto público, se requiere una reforma fiscal, y yo quisiera saber cuál de los 3 aspirantes a la presidencia se va a animar a decir eso. O nos van a tomar el pelo y van, como ya lo hizo la Sheinbaum y ya lo hizo la Xóchitl, posiblemente lo haga el tercero, ya dijeron que no va a variar la política fiscal en México. Y eso es condenarnos o a un déficit enorme con una deuda impagable, o a tomarle el pelo a los electores. Bien. Viejas tradiciones que tenemos. Una última cosita, porque lo preguntó nuestra coordinadora. ¿Qué va a hacer la gente con los 2 días libres? La evaluación que se hizo de Huastepec, que yo tuve acceso a ella, como centro vacacional, significó lo más rentable para el Seguro Social, porque no se tenían tantos accidentes de trabajo ni ausentismo los lunes. Si el trabajador iba con su familia a Huastepec, en lugar de ir a jugar fútbol y luego emborracharse con sus compañeros, tenía muchos menos riesgos de accidente de trabajo y de ausentismo. Y eso se volvió totalmente rentable, y es un tipo de gasto que tiene que ver con esa estabilidad psicosocial a la que se han referido, sin que tenga que recurrir tampoco al mercado. Lo puede hacer en un gasto público que construya un estado de bienestar. Exactamente. Tengo un comentario de Georgina Aguilar que nos dice: también tendríamos que hacer consideraciones sobre la cultura del trabajador mexicano, que se sabe productivo por la cantidad de horas y no por los resultados. Y en este sentido se valora lo valioso de un trabajador. Presumimos las horas extras o el tiempo excesivo en el trabajo. Encuentra la justificación de su valor productivo. Cuando en otros países, si necesitas más tiempo para tu trabajo, la empresa se cuestiona qué está pasando para que alguien requiera más tiempo para realizar su trabajo. Así que tendríamos que cambiar no solo el imaginario cultural de los empresarios, sino también de los empleados para volverse más eficientes en su tiempo laboral. Vamos a escuchar una entrevista y ahorita me gustaría que habláramos sobre este tema del trabajador. Vamos a escuchar a Ana Paula Méndez Salcedo, que nos va a hablar sobre el compromiso que se deben establecer los trabajadores y los empleadores para esta reducción de trabajo. Vamos a escucharla. En la actualidad, incluso en estos meses, pues hay un alto porcentaje, o el 75% de los trabajadores en México están manifestando que están abiertos a cambiar de empleo. Y ese cambio de empleo o la búsqueda de nuevas oportunidades no solamente son por un salario, tienen que ver por el ambiente de trabajo, tienen que ver por los beneficios que tienes en tu actual trabajo, tienen que ver con este bienestar o lo que hemos mencionado, el salario emocional, pesa mucho también en cómo me siento anímicamente en el lugar donde estoy trabajando, y sobre todo cómo llego a mi casa después del trabajo. Son factores que están presentes y que definitivamente va a incidir en esta reducción de la jornada de trabajo. Y con la experiencia y con lo que hemos visto en diferentes empresas que hemos acompañado en la gestión de talento, es una apuesta muy importante el desarrollo, el fortalecimiento, y que no solamente se vea en cómo atraer talento a las organizaciones, cómo incorporar nuevas personas, sino también cómo desarrollarlas, cómo apostar por su plan de vida, por su plan de carrera y sobre todo su desarrollo profesional alineado a sus intereses personales. ¿Qué entendemos por productividad? Creo que es una labor a la que tendríamos que estarnos enfocando y participando como empleadores, como empresarios, como directivos dentro de una organización, a promover lo que significa la productividad y lo que estamos esperando en función de ello, sobre todo ante una iniciativa como esta, ¿no? La reducción de la jornada laboral. Yo creo que llevarlo a la reducción de 40 horas a 5 días a la semana, pues lejos de que estemos listos para incrementar la productividad, creo que tenemos que prepararnos y apostarle más a la propia formación del talento, en entender lo que significa la productividad, poder valorar que si trabajas 5 días y tienes 2 de descanso, esas horas de trabajo, esas 40 horas de trabajo tienen que ser completamente enfocadas en cumplir objetivos y lograr los resultados que se están esperando. Yo sí creo que la recomendación para los pequeños empresarios es
buscar talento que se comprometa, buscar talento con el cual haya una lealtad hacia la empresa y que por ende podamos nosotros devolverle ese compromiso a través de apoyarlo en su crecimiento, en su formación e incluso en su bienestar, en su equilibrio vida personal, vida laboral. Creo que eso es lo que podemos hacer como pequeños empresarios y apostarle siempre a la mejora de la vida del talento, de la vida, de su cotidianidad, de su proyección a futuro. Siempre que nos cambian las reglas del juego, pues hay temor de ambas partes, ¿no? Creo que hay temor, puede haber inseguridad por parte de los empresarios de saber cómo, por dónde, y también de los trabajadores, porque escuchábamos un comentario en redes, dice, está bien que nos den el descanso, pero si eso va a significar una mayor carga de trabajo, pues entonces vamos a pensarla, ¿no? Y lo que nos decía Ana Paula precisamente en esta forma de organización, hay que medirse o hay que enfocarse a objetivos y resultados, que creo que esto me parece muy interesante, porque reducir el horario, ¿cómo podría evitarse que esto impacte negativamente la productividad y al mismo tiempo sí el trabajador pueda irse quizá a Huastepec, pueda estar con su familia, pueda estar con los amigos, hacer con su tiempo lo que mejor le convenga, ¿no, Octavio? Esto es un gran tema en términos de llegar a metas nacionales. A ver, somos, me parece, la 15ª o 11ª economía. Llegamos a metas como país. ¿Pero a costa de qué? Un estudio por el Instituto Nacional de Psiquiatría en el área de salud pública en el 2007 arrojaba que la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático figuraban como las 3 condiciones que más días perdidos laborales al año se generan, ¿no? Que era aproximadamente 25 días por persona. Alguna vez yo platicaba con un amigo y le decía, imagínate una empresa con un número de empleados de 100. México tiene aproximadamente hasta un 37% de su población con síntomas de depresión. Entonces, en un grupo de 100 personas, por lo menos 30, dando algún margen ahí, y está chiquito, personas viven con síntomas depresivos. Y la depresión es incapacitante. Multipliquemos 25 por 30, y esa es la cantidad de días que se pierden de productividad relacionadas precisamente con síntomas directamente derivados de ese cumplimiento de metas no regulado. O sea, sí se cumplen metas, pero definitivamente en esa arista claramente vienen un grupo de factores que no nada más son los económicos, no, los financieros más bien están los temas económicos. ¿Cómo es que esas finanzas están rodeadas de un entorno psicosocial o un grupo de personas que están cubriendo eso? ¿A costa de qué, insisto? Las empresas pierden años de trabajo derivadas de esto, ¿no? Años. México también tiene un índice de ausentismo aproximadamente del 7%. Es muchísimo tiempo que las personas no van a trabajar. La Secretaría del Trabajo emitió también, me parece que fue en el 2017 o 2018, un estudio para arrojar los temas por los cuales las incapacidades laborales eran mayormente generadas, ¿no? Casi todos eran temas psicosociales y se perdieron alrededor de 13 millones de pesos derivados precisamente de este ausentismo por riesgos psicosociales, o sea, por esta excesiva carga de trabajo, una jornada prolongada, un mal entendimiento de qué es carga de trabajo, porque carga no nada más es cuántos papeles tengo por firmar, es una carga de responsabilidad, hay una carga emocional detrás de todo esto, reconocimiento del desempeño, ¿no? Los índices de violencia laboral, que traducen hasta el 30% de las razones de por qué la gente se sale de su trabajo, ¿no? Entonces, todos estos factores no entendidos, que son indicadores no financieros directamente, pero sí de desarrollo organizacional, cuando no se toman en cuenta por las organizaciones, cuestionarse, ¿por qué me sale tan cara la rotación? ¿Por qué la gente se va tan seguido? ¿Por qué la gente no quiere producir? Bueno, pues que tú tampoco lo quieres medir, pero porque parece que te hace sentir cómodo mantenernos con este vendaje, ¿no? A una realidad de que estás trabajando con personas, no con sistemas que programamos y que simplemente están gestionando cosas, ¿no? Hay otra realidad, al margen de lo que quieras comentar, que me gustaría conocer su opinión, es que también se hace con estas horas en las que el trabajador llega y socializa quizá demasiado, ¿no? En los horarios en los que pues se tarda en su horario de comida, en lo que charla otro ratito con el compañero de al lado. O sea, cuando hablamos de productividad, ¿cómo tenemos que encajar como trabajadores
en este concepto sin que vaya en detrimento de nuestra salud emocional, del estrés y demás, salvo lo que también querías comentar. Claro, mira, es que somos seres sociales y cuando entendemos que somos seres humanos y que los seres humanos tienen ciertas condiciones, el prohibir que te tomes el café con el compañero, el que obligarte que estés sentado 8 horas en la... Eso no es productividad. Hay muchísima investigación científica donde nos habla de neurociencias, de la capacidad que tenemos en nuestro cerebro de estar en atención durante X periodo de tiempo. Entonces, estas pausas activas, estas compensaciones, este salario emocional que, por ejemplo, hablaba Ana Paola, es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a reforzar esta habilidad que nosotros tenemos para poder estar enfocados, para poder estar mindful en nuestro trabajo. Entonces, no está peleada una cosa con la otra. Al contrario, el pensar y apostar por el bienestar, estás apostando por la productividad del desempeño del colaborador. Porque lo que representa el dinero, el ausentismo, el presentismo y la rotación de personal a las organizaciones está directamente ligada con los riesgos psicosociales y con este desarrollo de habilidades para yo poder estar bien en mi trabajo. Si yo estoy bien en mi trabajo, voy a tener mejor desempeño. Si yo estoy bien en mi trabajo, voy a poder comunicarme mejor. Si yo estoy bien como persona, no voy a faltar tanto. O el presentismo, que es un índice súper difícil de medir, que es estoy en la... Perdón, no sé si puedo decir en tele horas nalga, sentado en la computadora, pero no estoy trabajando, estoy bobeando, ¿sabes? Eso es un presentismo y eso cuesta dinero para las organizaciones. Entonces, prefieres estar 8 horas sentado haciendo las 4 horas que trabajas o estar las 4 realmente enfocado haciendo lo que tienes que hacer con todo este entorno organizacional que favorece mi desempeño, que me motiva a mí como persona a lograr mi máximo potencial, ¿sabes? Porque me está desarrollando y eso te va a impactar en tu clima organizacional. ¿Y a quién no le gusta estar en un lugar donde está rico estar? Claro, porque además ese tiene un efecto contagio. Hay quien sí se molesta porque dice, oye, yo ya llevo 20 cosas hechas y tú además llevas una y ganamos lo mismo. Claro. ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la justicia laboral? Pero ahí es donde entra un poquito esta parte de decir el cambio en mindset, de mentalidad que tenemos que tener como colaboradores y que decía en redes de... Sí, porque en Europa, Estados Unidos trabajan 4 horas y aquí a lo mejor 8. Pues claro, la cultura que tenemos de trabajar es entre más horas le invierto, más me tienen que pagar y más soy productivo. Entonces es un cambio de mindset que tenemos que hacer como colaboradores. De decir, no se trata de las horas de trabajo, se trata del cumplimiento de los objetivos con objetivos claros, mis formas de trabajar. ¿Cómo trabajo? Puedo estar haciendo mucho, pero no estoy haciéndolo bien, no estoy haciendo el trabajo bien. Por eso no logro mis objetivos, por eso no estoy reconociendo mi desempeño. Pero ¿qué pasa si cambiamos esas estructuras donde el colaborador hace este cambio de mindset y el empresario da este clima de este salario emocional para que podamos, ¿no? Y a eso es a que nos dedicamos nosotros. Esta gestión humana de cómo podemos hacer este cambio de mindset en el colaborador, pero también en el empresario para dar estos... ambientes que fomentan la productividad, el desempeño y no te cuesten como organización, salvo pues obviamente todos esos factores ya macroeconómicos y microeconómicos que pues tenemos que ir manejando, pero en el día a día, esto es lo que vemos todo el día con los colaboradores. Diana. Comentar, y yo dije, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Sí, es que tiene que haber un cambio de mentalidad, o sea, sí, no claro. También tenemos que dejarnos llevar únicamente por lo que está haciendo el de al lado, o sea, uno tiene que estar enfocado en su trabajo, pero también detectar a esas personas que se convierten en el mal ejemplo dentro de la empresa, ¿no, Octavio? Mira, una acotación rapidísima. Sí. Cuando yo estaba en el internado de medicina, recuerdo muchísimo que tenía compañeros que se sentían orgullosos de estar casi con influenza al lado de un paciente en estado crítico, en cuidado, ¿no? Es que es súper bueno porque mira cómo viene todo enfermo y está ahí de todos modos ayudando, ¿no? Y de repente en el mundo corporativo me he encontrado con personas que me han dicho igual, es que solamente trabajaste 40 horas esta semana, yo trabajé 90 y tantas. Exacto. No Deberíamos de sentirnos orgullosos de estar enfermos. O sea, hace poco le decía a alguien, oye, estar enfermo y tener un tratamiento no es ningún premio. Vale mucho la pena que como sociedad notemos cuán relevante justamente el descanso y el tiempo libre no debe de generar a las personas culpa. Pero en una cultura nacional basada en la culpa,
de todo, ¿no? La culpa la tiene el pueblo para todo, de todo. Nos gusta sentirnos bien, ¿no? Cuando estamos haciendo un sacrificio, y ese es el problema. Trabajar no debe implicar un sacrificio. Hace poco les comentaba, Donald Miller dice que trabajar es tan malo que nos tienen que pagar por ello. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces, creo que acá detrás vale mucho la pena cambiar esta cultura del sacrificio por el trabajo. O sea, no te tienes que sacrificar por esto. La producción no es un tema de sacrificios. Pero no está pensado así tampoco. Con la reforma Tenemos 20 laboral... segundos antes de la pausa. Perdón, pero con la reforma laboral se supuso que iba a haber gran democratización de las organizaciones de los trabajadores. No pasó. El gran éxito del charrismo sindical a lo largo de la historia es haber hecho miserable. El síndrome burnout es un tipo de estrés laboral ocasionado por el entorno y las condiciones de trabajo. Es agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima, el desinterés en el trabajo y el sentido de responsabilidad. Actualmente tengo 2 días de descanso. Hay personas pues en la organización en la que estoy que sí trabajan 6 días e incluso si se necesita trabajar otro con un pago de tiempo adicional, pues sí lo realizan. Y las jornadas sí son distintas, o sea, hay jornadas en las que pues las personas están 8 horas y ya se olvidan de como sus actividades y al día siguiente otra vez las reanudan. O hay jornadas en las que son un poco más largas por el tema de no tener que ir el sábado o el domingo. Entonces, sí son variadas, pueden ser desde 8, 10 horas o 12. Mis jornadas son de 5 días, de 8 horas actualmente. Hace poco pues, nos hicieron un ajuste en el horario y ya es un poco más amigable con mis compañeros y con el equipo que trabajamos bajo ese nuevo horario. Pero actualmente es 5 días con 2 días de descanso. El tener esos días de descanso me permite pues, hacer actividades completamente distintas. Quizá enfocarme más en actividades que puedan ser más físicas o un poco más como de cuidado personal, tomar tiempo para ese tipo de cosas. E incluso con este ajuste que de repente te hacen en horarios entre semana, te permite, no sé, tomar clases de inglés, tomar actividades adicionales y no solamente dedicarlas a actividades de trabajo, ¿no? La productividad sí siento que se ve mermada cuando tienes menos descansos. O sea, sin duda, pues alguien que solo tiene un día de descanso, quizá ese día lo ocupó para hacer un montón de actividades que no pudo hacer en la semana pues, fuera de su trabajo y regresas súper cansado. Entonces, realmente tu productividad pues sí se ve mermada si no tienes 2 días al menos de descanso, ¿no? Pues no me gustaría como regresar a una jornada en la que tienes que trabajar 6 días y solo descansar 1, porque eso implica que, por ejemplo, si quieres ir a un lugar y te tienes que transportar, pues realmente no te da tiempo, o sea, regresas muy cansado. Disminuye como la oportunidad de que puedas hacer actividades. Casi todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer pues aquí cerca de tu lugar donde vives, y el tema de hacer trámites definitivamente no te dará tiempo. Muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos entrando al último bloque del programa del día de hoy. Mismo salario por menos horas de trabajo. Entonces, le quiero agradecer a Nere de la Cruz por esta entrevista que nos acaba de dar el día de hoy y a todas las personas que han compartido pues, sus comentarios, sus preguntas, sus testimonios. La verdad es que se los agradezco bastante y les pido que compartan el programa el día de hoy para que más personas puedan escuchar lo que hemos dicho el día de hoy con nuestros especialistas. Y voy a dar lectura a una última tanda de comentarios y de preguntas que tengo aquí del público. Enrique Ríos nos llamó al centro de contacto con la audiencia y nos dice: yo ya no trabajo, pero lo que puedo comentar es que ya hay un avance.
El problema es que en México son muy conservadores. Si ponen en práctica esta reforma, tendrían que tener una visión de instalar esquemas de gestión de calidad, donde hay modelos internacionales, así como lo es con la ISO 9000. Muchas gracias, Enrique, por llamarnos y dejarnos tu comentario. El señor Rubí nos dice, en ningún país te van a pagar la hora de tu comida. Si ha pasado que si te dan un alimento en la institución o empresa donde trabajas, te reducen tu horario a 30 minutos. Me parece que el jefe de alguna compañía nunca pierde. Siempre tiene que ver por su empresa. Es por ello que, si te dan algún descanso, la siguiente vez se te dará más producción a realizar. Todos los países funcionan de la misma manera. Por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, tal vez ganes un poco más que en México. Sin embargo, la renta y algunas cosas están más caras también. Muchas gracias, señor Rubí, por marcarnos y decirnos y dejarnos este comentario. Jaime Bárcenas dice, yo aplaudo la opinión de los especialistas. El cambio es necesario. El patrón debe analizar cuánto se ahorra en servicios por no laborar el sexto día, sin dejar de considerar el desgaste humano de los trabajadores. Y Juan Francisco Meso Solís nos dijo, el cuerpo necesita descanso físico, mental, social, creativo, emocional, sensorial y espiritual. No somos máquinas y la gente es más productiva si tiene un descanso conforme a su ritmo de trabajo. Dejemos a un lado lo material y enfoquémonos en cuidar la salud integral del ser humano. Justo con respecto a este comentario, tengo el de Álvaro Guzmán, que también nos dice, el estrés es la enfermedad silenciosa del mundo y el trabajo por las responsabilidades excesivas ocasionan esto, ya que el estrés debilita el sistema inmune y lo expone a cualquier enfermedad, y muchas veces llevándolo hasta la muerte. Si se trabaja 40 horas, yo creo que va a haber mejoras en nuestra salud. Muchas gracias, Álvaro, por tu comentario. Y nos dice Alf Cervantes, deben considerar que los ciudadanos necesitan ser felices, y para ello necesitamos menos horas de trabajo, y no se trata de lograr que de las 48 horas se pase a 40 horas con más esfuerzo de trabajo en aras de la productividad y no de la necesidad de una mejor calidad de vida. Creo que es necesario considerar que al disminuir las horas de trabajo, las personas tendrán más tiempo para ser felices. ¿Por qué la absurda idea de forzar que necesariamente el enfoque sea solo medido en función de la productividad y se deje a un lado el bienestar de las personas? Creo que este comentario es muy importante y ya ahorita podríamos tocarlo, esto que nos dice Alf. Y tenemos otro comentario en Facebook que nos dice, en mi opinión, trabajar 8 horas y descansar 2, o sea, descansar 2 días, es lo mejor que el ser humano puede hacer. La responsabilidad de tener más productividad y mejor rendimiento es que la compañía contrate más personal, ya que con el modelo que tenemos es un modelo de esclavitud moderna. Trabajar de 10 a 12 horas por 6 días, eso es esclavitud. En conclusión, es lo mejor de trabajar 8 horas y descansar 2 días, ya que tenemos familia y qué hacer en casa. Entonces creo que la opinión general del público que nos está escuchando el día de hoy es que todos estamos de acuerdo en trabajar 5 días y reducir la jornada a 40 horas, ¿verdad? Pues eso parece evidente. Parece. Me gustan mucho los conceptos que hemos escuchado. La gente habla de ser felices, la gente habla de su bienestar. Y si retomamos un poco lo que nos decía Ana Paula, una de nuestras entrevistadas hace un momento en la cápsula, es que 75% de las personas estarían dispuestas incluso a cambiar de trabajo, independientemente si van a perder un poco de ingreso, si eso les significa bienestar. O sea, sí hay esta necesidad de que en el mundo en el que vivimos actualmente, dentro de la organización laboral en la que nos desempeñamos en un país como el nuestro, es valioso recuperar el bienestar emocional, físico, mental, convivir con la familia, hacer de nuestro tiempo libre un espacio de relajación o lo que quieran hacer. Y al mismo tiempo, pues esto no está peleado con la productividad ni con la forma en que se puede sacar provecho de una empresa. Pero pues entrar en ese chip, pues cada quien defenderá sus intereses, ¿no? Sí, pues obviamente el colaborador va a pelear por trabajar menos, ganar más y su bienestar, y el empresario por pues tener empresas rentables, porque pues al final que la empresa que busca, pues tener utilidades, sino para qué pusiste tu empresa, es una realidad. Entonces tenemos que encontrar un punto medio y un balance entre donde la organización, que es la que nos proporciona el trabajo, tenga estos ingresos y estas utilidades, y el colaborador pueda trabajar desde un lugar de bienestar, ¿no? De ese cuidado mental, físico, mental y emocional, porque es básico. Y
si no somos felices, si no estamos bien, si no tenemos este desarrollo y este bienestar, tampoco vamos a ser un elemento útil para las organizaciones para que sean productivas o tengan mayores rentabilidades. Entonces, es encontrar un balance entre las necesidades para que sea un ganar-ganar para todos. ¿Ves ese México cercano, Federico? Ganar para todos. Yo lo veo muy complicado porque se habla de cambiar culturas que están muy arraigadas y que son muy primitivas. López Mateos decía que México no tenía iniciativa privada, sino un grupo de tenderos privados de iniciativa. Y bueno, los trabajadores han estado sometidos a condiciones tales en las que se enteran que están dentro de un sindicato por la cuota que le cobran, pero nunca participaron ni en una asamblea, ni en una votación. Todo este charrismo sindical, que es una rémora impresionante en la historia. Pero hay un elemento que además de los de bienestar que han descrito muy bien los colegas, tiene que ver con el funcionamiento mismo. Es decir, hay muchos capitalismos y el nuestro es brutalmente jerarquizado porque copia al taylorismo y al fordismo. Es decir, tener los grandes inventarios, tener todo lo que con el justo a tiempo cambió. Pero en Japón, los trabajadores opinan sobre el propio proceso productivo. El ingeniero Toyota, que es el dueño de la empresa más importante automotriz japonesa, empezó siendo obrero de Toyota y tuvo oportunidad de proponer cosas. En México y en Estados Unidos esa oportunidad no existe. Y están acostumbrados tanto los trabajadores como los patrones a que no haya ese diálogo. A mí me gustó mucho escuchar a Stephanie diciendo voy a hablar con mis colaboradores, sí, pero no lo hace el burgués mexicano. No habla con su trabajador. Esta es una cuestión clave. Pero el elemento extra que a mí me parece que estos 2 días de descanso van a aportar es el de la creatividad. Exacto. Un estudio clásico antropológico sobre el surgimiento del arco y la flecha es la pregunta, ¿quién lo inventó? ¿El cazador o el que estaba observando al cazador? El cazador estaba con los apremios de buscar al bicho que fuera lo suficientemente chico para ser asesinado y que no fuera lo suficientemente grande para tragarse al cazador, pero el que observaba se daba cuenta que una agresión a distancia era mucho más rentable para la vida del cazador y para el bienestar de la comunidad. Paul Lafargue, para terminar, un yerno cubano de Carlos Marx, escribió un texto que se llama El derecho al ocio. Y el derecho al ocio comportaba una obligación, que no era a ver cómo compenso esto en términos de productividad, sino en términos de creatividad. Ahora, ¿quién me va a escuchar esa creatividad si tenemos una estructura tan jerarquizada, tan vertical en el capitalismo de cuarta, de Huarache que tenemos en México y que no es más que una copia de lo que pasa en Estados Unidos? Bien, vamos a ir cerrando el programa. Me gustaría también escuchar de ustedes sus comentarios finales. Les recuerdo que tenemos cápsula de homeopatía. Con esa nos vamos a despedir. El tema es las farmacias homeopáticas. No sin antes, pues también agradecerles que hayan participado, que hayan respondido a nuestro sondeo. El material se va a quedar en redes y también se queda disponible en la aplicación 11 más. Así que escuchamos también los comentarios finales de nuestros 2 panelistas, por favor. Federico, dices algo bien importante aquí de la comunicación y yo creo que la NOM 035 está abriendo un poco ese canal para que los colaboradores en los cuestionarios puedan aportar en los procesos, ¿no? Al final ellos son los que están el día a día, ellos saben cómo son las cosas. Entonces yo creo que esta norma nos está abriendo un poquito también este canal para poder abrir esta comunicación y obligar a la empresa a escuchar, ¿no? Estamos en baby steps, meninos, yo creo, ahí vamos, pero bueno, se está comenzando a ver toda esta dinámica un poco, entonces, pues bueno, aquí es nosotros seguir con la intención de fortalecer el bienestar, de fortalecer a los colaboradores, de que los empresarios abran estos espacios y
de una u otra manera es nuestra responsabilidad ir haciendo lo que está en nuestras manos, tanto como colaborador como empresario, para fomentar que esta legislación se dé gradualmente para beneficio de todos. Pongámonos en el terreno, en el supuesto de que ya se aprobó. Tú como experta en capital humano, ¿cómo se los comunicas a quienes dependen de ti en la empresa? Yo haría un proceso de transformación del cambio, de aceptación al cambio, cómo fluir con el cambio, cómo aceptar el cambio. Y yo soy la fiel creyente del desarrollo de esas habilidades emocionales. Cuando tú te enfocas en desarrollar tu habilidad emocional, tú entiendas la responsabilidad que tú tienes dentro de la organización para tu rol en el trabajo, puedo tomar mejores decisiones, ¿no? Y entender también con empatía que el empresario está haciendo lo mejor que puede y yo voy a hacer lo mejor que puede. Pero eso tiene que ser un cambio de cultura organizacional, de clima organizacional. Entonces, yo comenzaría por ahí, en fortalecer el bienestar emocional de los colaboradores para que podamos hacer una transición muchísimo más armónica hacia estos cambios. Bien, Octavio. Es un tema que ya notamos que es complejo. Mario Bunge en sus últimos días, ¿no?, que hablaba ya todo un poquito de capitalismo, hablaba de la democracia hacia dentro de las organizaciones. Creo que en nuestro caso, en México, mucho buscamos que exista una democracia y que allá afuera se nos escuche como ciudadanos, etcétera, pero parece que no es lo que sucede hacia las empresas. Como que todavía mantenemos sistemas muy imperialistas hacia dentro de las organizaciones, justamente totalmente verticalizados. Creo que acá lo que sucede es que los empleadores están siendo ciegos a un concepto de justicia, ¿no?, que se llama justicia epistémica, como si las otras personas no tuvieran la capacidad de desarrollar conocimientos, como si no pudieran abonar nada a la organización. Entonces es observar a las otras personas es atomizar a la persona, ¿no?, en material de producción. Es que él no es un trabajador, es un objeto de producción. Entonces, desafortunadamente eso es un efecto que muchos empresarios no dirían que piensan de este modo. Sin embargo, cuando aparece la empresa y se filtra a través de una cultura nacional y de políticas públicas desgraciadamente poco reguladas, se nos transforma precisamente en esa forma de pensar. No quiero dar un panorama desalentador de que esta situación vaya a cambiar, pero necesariamente necesita que las organizaciones conozcan un poco más de que ante lo que estamos es un cambio de paradigma. Es decir, hay un incremento de las anomalías en el sistema que estamos teniendo para trabajar que necesariamente arroja un cambio en la forma de pensar si quiere el trabajo mismo. Entonces, y la justicia laboral misma, ¿no? Entonces, yo más bien alentaría a los empresarios a cuestionarse lo siguiente. ¿Estás alineado a las necesidades y a la realidad geopolítica, histórica y cultural de tu país? ¿O estás más bien alienado de ella? Pues ahí está. Son temas que nos permiten reflexionar qué es lo que queremos hacer. Son temas que nos permiten tomar decisiones. La información siempre nos permitirá tomar la decisión más acertada para la circunstancia que estamos enfrentando. Modificar la jornada laboral nos hace o no más productivos, sí depende de nosotros, también depende del área de trabajo donde nos desempeñemos. Valiosos los comentarios, Federico, muchas gracias. Stephanie, Octavio, gracias. Gracias a ustedes por su participación. Y el programa pues se va a quedar en las redes sociales para que lo chequen, Diana. Sí, Lupita, y recuerden que también se puede quedar y lo pueden ver en la aplicación de 11 Más, porque ahí tienen toda la programación del 11, pero sí, en Facebook y en YouTube de Diálogos en Confianza pueden encontrar esto si quieren, pues, pensar y compartirlo y, pues, hablar del tema con sus empleadores o con otras personas. Claro que lo pueden checar y que no se pierdan. Quiero invitarlos a ver el próximo Jueves de Sociedad, Lupita. El tema es voluntariado, un compromiso con la sociedad, y qué mejor que tener este tema en Jueves de Sociedad para que lo vean. Pues ahí está, se queda el programa en las redes. Los dejamos con nuestra cápsula de homeopatía. En este caso, pues nos van a hablar de la farmacia homeopática. Gracias por su atención. Sigan en el 11. Gracias a todos nuestros panelistas. Gracias. Que tengan excelente día. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
explicándoles un poquito el funcionamiento de la farmacia homeopática, y aquí tenemos 3 ejemplares de medicamentos o de diluciones de medicamentos homeopáticos que vienen directamente de los laboratorios, y aquí nada más los tenemos para impregnar los frascos y que entregamos a los pacientes. Y por ejemplo, es un medicamento de origen vegetal, que es Lycopodium a la 30 centesimal, y este medicamento, ahora sí que como su origen es un medicamento que viene de una planta. No son concentrados de la planta, sino es un medicamento que de la tintura madre, o sea, del extracto de la planta, pasó por la fabricación homeopática, ¿no? Con el método homeopático, hasta que llegaron a la 30 centesimal hahnemanniana. Este otro medicamento es Apis mellifica, que su origen es animal, viene de la abeja, y es a la 6ª, quiere decir que después de la tintura o del extracto que se hizo del medicamento, se procedió a elevar la potencia hasta la 6ª centesimal, y este es de origen mineral, es el zincum metallicum, y está también a la 30 centesimal. Entonces, estas diluciones ya están listas para que en cuanto los médicos nos hagan llegar la receta, podamos impregnar el medicamento y dárselo a los pacientes. Tenemos dos presentaciones de medicamentos para darles a los pacientes, en glóbulos, cuando son cosas más que vamos a utilizar más crónicas, o incluso también como rápidas, ¿no? Una árnica sexta generalmente se da en globulitos por cierto tiempo, 3-4 días y ya. Pero hay pacientes que vienen con trastornos más crónicos como hipertensión, como diabetes o las mismas alteraciones mentales que da depresión, que lo van a tomar en glóbulos a la 30 o a la 200 según sea la prescripción del médico, y las preparaciones en líquidos se dan solamente cuando el paciente no pueda tomar glóbulos por el azúcar y el alcohol, ya sea pacientes con reflujo muy importante o gastritis o bebés, y también en los casos en que los médicos quieran darles potencias LM, que son potencias donde la acción que se espera es rápida, suave y que tenga un efecto muy cortito. Por norma, tanto por la farmacopea como por COFEPRIS, tenemos que tener en la etiqueta de los frascos la fecha de elaboración. La lógica de un medicamento alopático es la fecha de caducidad, y en este caso en homeopatía más bien es la fecha de elaboración. Tenemos 5 años que todavía pueden estar activos los medicamentos, y entonces por eso tenemos que tener bien clara en la etiqueta la fecha de elaboración. Sí, lo que se les pide a los pacientes, si se dan cuenta, todos los frascos son ámbar, de vidrio ámbar, y los frascos con los que se los entregamos también. Entonces, de lo que lo tienen que cuidar es de que no le pegue el sol directamente, de no dejarlos, por ejemplo, olvidados en el carro, pues, donde la temperatura aumenta mucho, y de no dejarlos cerca de aparatos eléctricos, celulares, computadoras, radios, cosas que puedan emitir alguna frecuencia eléctrica o electromagnética, y ya, no tienen que estar refrigerados, no tienen que, ahora sí que no tienen ninguna otra precaución más que esas dos.